Buenas noches, mi nombre es Luis Raúl Castro. En esta ocasión, específicamente para la evaluación de la unidad número 3, vamos a hablar de un tema que se tocó pues en la unidad número 1, básicamente con lo que se inició la materia o el curso en este ciclo, que son los conceptos jurídicos fundamentales. Tenemos al inicio pues se hablaban de dos definiciones específicamente, de dos autores, uno Mario Álvarez Ledesma y el segundo Rogina Villegas. Sin embargo, nos vamos a enfocar en el segundo porque quizás es un poquito más práctico de entender. Vamos a tocar los dos, pero sí vamos a específicamente hablar del segundo, que es el de Rogina Villegas. Este autor pues habla de que los conceptos jurídicos fundamentales son aquellos que intervienen como elementos constantes y necesarios en toda relación jurídica, es decir, que tienen que estar siempre en toda relación jurídica, en toda forma de conducta que se produce por la aplicación de la norma de derecho a los casos, es decir, es todo aquello que participa, que está como elementos constantes y necesarios dentro del derecho o dentro de la aplicación de la norma del derecho, básicamente. Es decir, que los conceptos jurídicos fundamentales intervienen en toda forma de conducta jurídica que se produce al momento de aplicar las normas de derecho a los casos en concreto, entre las cuales pues podemos mencionar los sujetos de derecho, objetos de derecho, el hecho jurídico como tal, situación jurídica, relación jurídica, entre otras, ¿verdad? Y nos vamos a enfocar primero, ¿verdad? Vamos a hablar de los sujetos de derecho. ¿Qué es eso? ¿Qué es ser un sujeto de derecho? Primero, etimológicamente hablando, la expresión sujeto de derecho es una técnica técnica de la ciencia jurídica de nuestros días para designar específicamente a los entes sobre los cuales es posible imputar derechos u obligaciones o relaciones jurídicas en terminología también de nuestra época. Eso en términos de definición concreta, pero a grandes rasgos es todo aquello a lo que se le puede designar alguna, o mejor dicho, se le puede imputar derechos específicamente u obligaciones. Eso a nivel general. El sujeto de derecho es todo que por ley es acreedor básicamente de derechos y obligaciones, así de concreto, ¿verdad? Si hablamos específicamente de los sujetos de derecho, tenemos, hablamos específicamente de la persona natural y la persona jurídica. Esto lo podemos encontrar en el artículo 52 del Código Civil, ¿verdad? La persona natural no es más que cualquier individuo de la especie humana, cualquiera que sea su edad, su sexo, estirpe o condición, al que se le pueda adjudicar derechos u obligaciones. Y en el caso de la persona jurídica, son entes ficticios, es decir, específicamente son entes ficticios a los cuales o mejor dicho, pueden ejercer derechos y contraer obligaciones. Y estos a su vez pueden ser representados judicial y extrajudicialmente. ¿Cuál es la pequeña diferencia acá? Que en uno de los casos son individuos, en el caso de la persona natural son individuos de la especie humana, y en el caso de la persona jurídica son entes ficticios, los cuales también pueden adquirir derechos u obligaciones. Si hablamos de los atributos de la persona natural, este tiene varios, entre los cuales podemos hablar del nombre, del domicilio, la capacidad, la nacionalidad y el patrimonio. En el primero, la definición como tal de nombre es el sustantivo en el cual se designa a una persona, pero no es más que el título, es decir, cómo se le designa específicamente a una persona. Esto está en la Constitución en el artículo 36, en el inciso tercero. La capacidad consiste en la aptitud legal que tiene una persona para ejercer los derechos y contraer obligaciones. Esto lo encontramos desde el artículo 1316 al 1318 del Código Civil, ¿verdad? El domicilio consiste en la residencia acompañada real o presuntamente del ánimo de permanecer en ella, básicamente donde radica la persona, donde está la residencia en ese momento.
Esto lo encontramos también en el 57 del Código Civil. Y la nacionalidad, que es el vínculo jurídico político que tiene una persona que lo une a un estado específico. Esto está en el 84 de la Constitución. Y el patrimonio, que no es más que el conjunto de bienes que pertenecen a una persona específica y las obligaciones a cargo de esa misma cosa, ¿verdad? O de ese mismo bien. Básicamente esos son los atributos que tiene la persona natural. Y la persona jurídica, pues al igual que la natural, tiene nombre, que es la denominación o razón social. También tiene capacidad, que consiste en actitud legal que tiene una persona para ejercer derechos y para contraer obligaciones de esa persona jurídica. El domicilio, lo mismo, la persona jurídica tiene domicilio, solo que este se expresa por el instrumento de constitución, ¿verdad? A diferencia de la persona natural como tal. La nacionalidad, en el caso de la persona jurídica, son constituidas conforme a las leyes de la República donde es, y el domicilio legal en el país. Esto lo podemos encontrar siempre en la Constitución, en el artículo 95. Y a este se le da también el atributo de patrimonio, que igual es el conjunto de bienes pertenecientes a la persona y que están a cargo de la misma. Si nos fijamos, tienen los mismos atributos, solo que son características distintas que los hacen diferenciarse uno del otro. Vamos a hablar poco de lo que son las diferencias entre la persona natural y la persona jurídica. En el caso de la persona natural tiene una existencia tangible, es decir, es palpable, es física la existencia de la persona natural como tal, y la personería o la persona jurídica tiene una existencia ficticia o abstracta, es decir, no es física. La persona natural es de carácter individual, la persona jurídica es de carácter colectivo como tal. La persona natural nace, a diferencia de la personería o la persona jurídica que se constituye como tal. La persona natural muere y la persona jurídica se disuelve o se liquida, ¿verdad? Como una empresa, por ejemplo, esta no es que muere como tal, sino más bien se disuelve por cualquiera que sean las circunstancias. En el caso de la persona natural, tiene la capacidad de goce y del ejercicio como tal, y en el caso de la persona jurídica, pues solo tiene la capacidad de goce, nada más. En el caso de la persona natural, tiene un representante legal mientras no alcance la capacidad de ejercicio, es decir, mientras no alcance la mayoría de edad de manera legal. Y la persona jurídica tiene representación legal mientras tenga la existencia, es decir, siempre que haya una existencia de la persona jurídica, va a tener un representante legal. Adicional a eso, podemos ver que la persona natural es una persona humana, es decir, es un ente con inteligencia capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones. En cambio, la persona jurídica puede ser asociaciones, fundaciones, pueden ser sindicatos, sociedades o asociaciones cooperativas. Es decir, básicamente la persona natural es una persona humana específica. En cambio, las personas jurídicas pueden ser una gran diversidad de instituciones o de tipos de instituciones como tal. En sí, ese es a grandes rasgos lo que son uno de los conceptos jurídicos fundamentales que se han estudiado en este ciclo, ¿verdad? Como son los sujetos de derecho, con sus diferencias y con su fundamentación legal. De antemano, muchas gracias por su atención.